antes del siglo XIX, existía el siguiente concepto sobre el ser humano. El ser humano como algo que siempre ha estado ahí, siempre ha existido, nunca ha, nunca ha sometido ningún cambio, y eso es antes de la llegada de Darwin y de la teoría de la evolución. ¿Cómo llamamos a esto? Lo llamamos el creacionismo. Es decir, pensar que el ser humano fue creado por Dios, a su imagen y semejanza, y que no ha sufrido modificaciones a lo largo de todo su periodo de existencia, es el creacionismo. Bien, las teorías científicas, la antropología actualmente, descarta por completo el creacionismo. Y mantiene lo siguiente. Lo que hoy es el ser humano es el proceso de una evolución y de un cambio. Es decir, de un dinamismo en la naturaleza que ha provocado que el ser humano se convierta en lo que es actualmente. Porque antes no era así. Antes el ser humano era otra cosa. O diríamos que a lo mejor no había ser humano. Vamos a hablar o vamos a ver dos concepciones fundamentales o dos momentos del desarrollo de la evolución. El primer momento de la evolución o de la ruptura del creacionismo por la teoría de la evolución se produce en el siglo XIX con Lamarck. Lamarck se plantea lo siguiente. La naturaleza no es inalterable o inmutable como se pensaba anteriormente. Antes había un concepto mecanicista, paralelo al creacionista, en el que se decía el universo es un mecanismo, es una gran máquina, quizás creada por Dios, y esa máquina ha mantenido su desarrollo, ha mantenido su forma de actuar a lo largo del tiempo. Y es más, esa forma de actuar es perfecta. Y no hay ninguna razón para que cambie. Esto es anterior a la teoría de la evolución. Entonces comenzamos con Lamarck, y Lamarck plantea lo siguiente. Lo primero, hay una evolución de organismos sencillos a organismos complejos. Esa evolución de organismos sencillos a complejos se produce, segundo principio, por una idea de perfección que existe en la naturaleza. Es decir, las células más sencillas se generan de forma espontánea. Esas células sencillas que se generan de forma espontánea dan lugar a organismos complejos, como por ejemplo un orangután, un ser humano, una persona, cualquier otro animal que no sé que sea pluricelular. ¿Cómo se da esa evolución? Pues, como vuelvo a decir, Lamarck pensaba que había una idea de perfección que hace que en la naturaleza se diga, se planifique, se especifique cómo se va a desarrollar esa evolución de mecanismos o de células muy sencillas a organismos celulares complejos. Generamos una pregunta fundamental aquí. ¿Cómo es posible que una célula sencilla, al generarse por una forma espontánea, genere células más complejas, si en esa célula sencilla no existe la potencialidad o no existe potencialmente la capacidad de generar una célula más compleja? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, aquí tenemos la explicación de la teoría de la evolución, del evolucionismo de Darwin. El evolucionismo de Darwin nos lleva a dos términos fundamentales que tenéis que descubrir, que es uno, la teoría dinámica de la naturaleza, y dos, el indeterminismo que genera. ¿Qué quiere decir que estamos ante una teoría dinámica de la naturaleza? En el creacionismo estamos hablando de una teoría estática de la naturaleza, es decir, la naturaleza es un sistema perfecto, inmutable, que siempre ha sido igual. La teoría dinámica de la evolución viene a ser demostrada por lo que plantea Darwin. Darwin, ya lo conocéis, lo hemos estudiado en otras asignaturas, Darwin dice lo siguiente. Todas las especies, absolutamente todas las especies, tienden a la superpoblación, es decir, una concentración de miembros de una especie en un determinado lugar. ¿Qué ocurre? La reducción de los recursos para esas especies. Cuando hay una reducción de recursos, ¿qué es lo que ocurre? Que la población tiene que mermar. ¿Quién de esa población merma o desaparece?
los que están mejor adaptados, los que tienen alguna cualidad que les permite sobrevivir respecto a las otras individuos de la especie. Y esos individuos que sobreviven a una crisis de superpoblación, ¿cómo mantienen esa capacidad de supervivencia? Una transmisión de ADN. Es decir, en nuestro genoma humano existe la identificación de esos caracteres comunes de individuos que nos harían supervivir o sobrevivir a una situación de crisis. Y a nuestra descendencia le transmitimos ese genoma y por lo tanto transmitimos esas características que nos harían sobrevivir. ¿Por qué unos individuos tienen unas características o no? El azar. Y aquí entra el determinismo. Entonces tenemos dos cosas. Uno, una teoría dinámica de cómo funciona la naturaleza, es decir, existe una evolución de las especies para sobrevivir. Y dos, ¿por qué unas especies sobreviven y otras no? Porque una idea de perfección no, pura casualidad, ensayo y error. En un momento de crisis específico, algunas personas de forma casual y azarosa tienen esas capacidades que le permiten sobrevivir. Y esas capacidades, porque azarosamente las tienen, se pueden transmitir a la siguiente generación. Y entonces tenemos implicadas dos cosas. Uno, el genoma, el ADN, como herramienta fundamental que tienen las especies para transmitir la capacidad de supervivencia. Y dos, el azar, que hace que unas especies tengan esas capacidades de supervivencia y otras no. Fijaos una cosa. Estamos en marzo de 2020. Una lectura darwinista de lo que está ocurriendo sería la siguiente, y quizás la estáis adelantando. Un virus se extiende y es una crisis, ¿no?, de superpoblación. Podría ser una crisis de superpoblación que hace que un virus se extienda. ¿Qué especies sobreviven? Aquellas cuyo sistema inmunológico les es más fácil vencer a ese virus. Genéticamente podemos transmitir esa información a nuestros descendientes de tal modo que la siguiente generación de personas esté más protegida de ese virus. Esa sería una lectura desde la teoría de evolución de Darwin, de lo que está ocurriendo actualmente. Bueno, y ahí tenemos las dos cuestiones fundamentales. Uno, el ser humano no ha sido siempre igual, ni ha surgido por generación espontánea. Existe un proceso dinámico en la naturaleza que ha producido lo que hoy llamamos ser humano. Ese es el proceso que llamamos evolutivo. Según Darwin, ¿por qué el ser humano ha llegado a donde está? ¿Por qué el ser humano es esencialmente lo que es? Pues han sido causas azarosas, según Darwin. No lo sabemos por qué exactamente, pero aquí estamos como seres humanos. Entonces vamos a hacer un repaso de cosas fundamentales. Tenemos que haber aprendido qué es la antropología, cómo se sitúa dentro de la filosofía práctica, qué tres ámbitos de la antropología fundamentales hay y los dos momentos fundamentales en la teoría de la evolución que nos han llevado a una teoría actual de cómo hemos llegado al ser humano, teniendo en cuenta dos principios fundamentales. Uno, la teoría dinámica de la naturaleza respecto a la teoría estática y creacionista, y dos, el indeterminismo.